Ella me dijo, mira, tú te ves esa vida y en mi casa a veces no hay ni comida. Y yo fui a su perfil y vi todo y le respondí el comentario. Le dije, yo también estuve en tu posición y la persistencia, estudiar y saber dónde yo quería llegar me sacó de esa situación en la que tú estás a la que yo estoy ahora. Esto no es un premio. Claro. Esto se ganó, esto fue fajado, esto fue estudiado. Esta conversación yo ni sé cómo describirla. Empezó de una forma la que yo no pensé que iba a iniciar, conociendo un poco la historia de resiliencia. Yo creo que esa es una palabra importante para describir este episodio, la resiliencia de Myosotis Batista, que es mi invitada del día de hoy. Es la directora y fundadora de Tinglar, la revista, cofundadora y propietaria, también copropietaria de la tienda, la ecotienda Tinglar, y es travel blogger, es comunicadora o periodista y ambientalista. Myosotis es un ser humano espectacular que mi trabajo en comunicación y en la industria de la hospitalidad me ha dado la oportunidad de desarrollar una amistad con ella. Es una conversación de la que se puede aprender mucho, a romper círculos y a apreciar. También eso pudiera ser una forma de describir este episodio. Si es la primera vez que llegas, pues vas a encontrar también muchas otras conversaciones que parten de la intención de aprender del proceso de vida de las personas con quienes me siento a conversar. A Myosotis la pueden seguir en Mio Explorando en Instagram y a mí me pueden seguir en @JorgeChalhub. Nada, disfruten mi conversación del día de hoy con Myosotis Batista. Ya estamos grabando, sí, ya yo... sí, o sea, mi último día fue ayer. Para referencia, bueno, la gente no le importa realmente, pero lo que pasa es que lo que estoy haciendo esta semana es, yo contigo, esta es la cuarta o la quinta conversación que grabo. Y después de grabar contigo me toca grabar otro episodio. Y mañana me toca grabar otro episodio. Porque como yo no sé cómo va a ser, cómo va a ser la dinámica de poder grabar viniendo de allá, pues, o si voy a poder grabar en algún momento allá, que me imagino que sí, pues prefiero asegurarme de tener contenido siempre para la gente que escucha el podcast. Bien. Sí. Ya arrancamos, así que pégate ese micrófono. Ah, ya arrancamos. Sí, ¿Y ya estás así? arrancamos. Sí, ya. Y la gente que empiece, que se quede con la ¿De curiosidad qué era de lo que qué es lo que estábamos estamos hablando? hablando. Habrá gente que sabrá, pero sí. Sí. Ya tú sabes. Dime de ti, Myosotis. Hola, ¿Todo yo bien? estoy bien, sí. Qué bueno. Yo siempre estoy bien. Sí. Ujú. Bueno, no, mentira, eso es mentira. No siempre estoy bien. Hay días que no estoy bien, que estoy mal, Ujú. pero como que yo soy de la que se queda a dormir un día. Si no puede salir, si se siente muy mal, me quedo en mi casa y delego todo. Ujú. Y cuando me sienta mejor, me paro y Ok. sigo. Hay Eh, días así como de blackout. ¿Y de dónde tú crees que viene esa actitud de sentirte casi siempre bien? O de decir que casi siempre que estás bien. Bueno, es que yo me pasé muchos años de mi vida sintiéndome mal, entonces como que ya, nada Sí, me sorprende mucho, o sea, como que ya ese centro pasó. sí. Resiliencia. Yo tengo esa palabra tatuada. Ajá, yo Tengo dos. soy. Yo tengo esa palabra tatuada. Pero, o sea, me da muchísima curiosidad eso. Tú sientes que pasaste muchos años de tu vida sintiéndote mal. O sea, no sintiéndome mal, pero yo pasé mucho trabajo. Mira, yo nunca he hablado de eso, o sea, Pues como de mi vida empecemos. personal, así como de... Pero yo vengo de una familia muy humilde, o sea, muy Ok. pobre económicamente. Y mi familia, bueno, mi papá me tuvo a los 15 años. Ok. Mi papá tenía 15 y mi mamá tenía como 20 y pico, o sea, mi Ok. mamá era mayor. Y entonces cuando Iba a ellos decir, tuvieron iba a una... decir bromeando, a tu papá, tu mamá usó a tu papá, Sí, pero sí, la verdad fue esa. Sí, sí, no se esa es la puede verdad. bromear mucho con ese tipo de cosas No, ya. no, pero esa fue Es la un verdad. chiste. YouTube es un chiste. Ah, Plataformas digitales es un y a chiste. la gente que está escuchando es un chiste. Ok. No, entonces mi papá tenía 15, mi mamá era mayor y entonces eso fue como que una noche, ¿verdad? Y salí yo. Ok. Mi papá resultó ser la persona más responsable por estos 30 años de vida. Mi mamá, Ok. bien, gracias, se marchó. ¿Qué?
Papi se casó 10 años después. Mi vida no fue muy fácil. Espérate un momento. Ajá. Espérate un momento. O sea, wow. Yo no... No, pero wow. yo no suelo hablar mucho de... Yo creo que No, nunca he pero- hablado públicamente de Pues eso. lo estamos hablando ya. Y no sé cómo se dio tan así. Ya lo estamos hablando. Que conste que quien está consumiendo alcohol soy yo. Ah, Que yo te di agua de Una coco. agua de coco. Limpiecita. cuidado con lo que había. No. Pero entonces espérate. O sea, tu papá... Por eso a mí me chocó mucho cuando tú dices, mi papá me tuvo a los 15 años. Eso me imagino que te sale hasta inconscientemente, Sí. pero con la naturaleza que uno diría de una madre. Ajá. Entonces tú naces y tu mamá se va. Bien, gracias. Y entonces yo me quedé con mi papá y mis abuelas. Mi abuela materna sí tuvo una participación importante en mi vida, en mi Ok. educación, los primeros 2 años. Luego yo estuve con mi abuela, luego estuve en internados 2 años en uno, 1 año en otro. Ok. Luego papi se casó, yo vivía donde papi, con su actual esposa, que es como mi mamá, Ok. con mi abuela, y ahí entre un lugar y otro, entre allá y aquí, ahí yo vivía. Y así yo vivía. ¿Tú tienes memoria de algún tipo de memoria de tu mamá? O sea, y cómo, y me da muchísima curiosidad también cómo es que tu mamá no estuvo presente. Yo no sé, no quiero saltarme el paso hasta ahora si en algún momento has estado con ella, pero cómo es que tu mamá no estuvo presente y esa dinámica de que tu abuela materna sí participara. Es muy Y- extraño. Por favor. Pero sí. Mi abuela materna sí estuvo. Y yo hasta los 7 años más o menos estuve entre ir y venir y estuve tiempo con ella, tuve tiempo con mi abuela paterna. Luego ella murió cuando yo tenía como 14 años. Ok. Yo creo que eran como 14. No Que- recuerdo muy bien. Que me 14, imagino 15, no que sé. era la figura materna que tú conocías, porque si tu Bueno, papá yo tenía se- varias, entre mi abuela paterna, mi Ok. abuela materna, mis tías, bueno, mis tías sí. Yo tengo contacto con toda mi familia de parte de mi mamá, o sea, Menos- no muy recurrente, tú menos sabes. con tu mamá. Ajá, no muy Ok. recurrente, pero sí, yo sé dónde viven y a veces mis primas nos seguimos por Instagram Ok. y hablamos eventualmente, pero no tenemos una relación de que familiar. Sí. O sea, si tú me preguntas, por ejemplo, cuántos hermanos yo tengo, yo te voy a decir que tengo 3. Que son que Los tú hijos de y mi los papá. hijos de tu papá. Exacto. Entonces, es eso. O sea, como que... Ok, wow. Óyeme, ay Dios mío, o sea, tú me has volado la cabeza. No, pero tú sabes que como chulo que habláramos de eso, porque a mí siempre yo sí siempre hablo de mi papá, porque para mí mi papá es el ejemplo, por eso cuando yo digo hablando, no, que la mamá, que sé yo qué, que la mujer, yo, señores, yo vengo de un papá mamá. O sea, yo los prototipos sociales como que no van mucho conmigo, yo soy todo lo contrario. A mí me da mucha risa cuando la gente habla de la importancia del matrimonio, Ujú, de conservar el matrimonio, del hogar, ujú. de la familia, pero la familia desde el hombre, la mujer y los hijos, o sea, de la pareja y los hijos. Y yo lo que siempre digo es, mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 3 años y yo soy de lo más normalito y potable, por decirlo de alguna forma, entre la mayoría de mis amigos. Yo- O sea, no sé, no creo que, creo que es importante, pero para las personas a quienes le funciona y quienes se sienten en una relación amorosa y de apoyo. Totalmente. Si no. No funciona, no vale la pena. Mira, yo tengo 8 años con mi pareja, con mi esposo, o sea, mi hijo nació en el matrimonio, todo. Y yo creo en la familia, o sea, mi papá se casó cuando yo tenía 10 años, tiene 20 años con mi mamá y feliz, o sea, para nosotros la familia es algo muy importante. Ojo, hay gente que no puede tener una familia, Claro. yo no la tuve hasta dentro de mucho tiempo. Sí, pero que tú no tuviste el estándar. Un estándar familiar. estándar familiar que la Exacto. sociedad te decía. Pero mi familia, mi núcleo familiar, y yo lo he dicho un par de veces aquí, yo amo a mi papá y no es que mi papá no estuvo presente, pero mi núcleo familiar y con quienes yo viví mis experiencias de hogar, éramos mi mamá, mi hermano y yo. Y yo te puedo decir entonces que mis experiencias fueron con mi papá. ¿Ya? Que yo me acuerdo, o sea, de cosas que me hacen muy feliz. Por ejemplo, mi banda favorita, que Maná, es mi banda favorita porque era la banda favorita de mi papá. Mi artista favorita es Shakira porque sí, pero papi me compraba toda la boleta todos los años que ella venía. Ok. Que mi primera cinta me la compró mi papá, que era de Daniela Luján, Angelito Mío. O que la Daniela primera Luján, vez que ¿qué? yo Luz fui al Clarita. cine, sí, Luz Ok. Clarita, o que la primera vez que yo fui al cine fue con una de las novias de mi papá, porque también durante esos 10 años que mi papá tuvo novias,
yo era muchísimas veces el cuco por la cual dejaban a papi. Porque Sí, cuando me él llegaba, imagino. no, que yo tengo una hija. Yo imagino. Pero también recuerdo de las novias que eran súper chéveres, que me llevaron al cine por primera vez, que me regalaban cosas. O sea, es chévere también Ok. que tu Y, papá sea joven y tenga novias. sí, 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 sí. Y la dinámica del colegio, porque como lo que yo percibo de ti, que yo creo que hicimos clic como que del primer momento que nos conocimos y Ujú. no somos besties, andamos para arriba y para abajo, pero yo te tengo muchísimo cariño, yo creo Y que nos tú vemos y es también a como mí. que somos amigos de toda la Como vida. si fuéramos amigos de toda la vida, exacto. Y lo que yo percibo de ti es que tú siempre has sido como muy curiosa, muy inquieta. De hecho, en algún momento quizá hablemos de que tú fuiste periodista periodista que cubriste el Palacio el Palacio de Justicia, el Palacio Nacional. Pero entonces, esa misma curiosidad yo creo que quizá tú la tienes desde pequeña. ¿Cómo Sí. era entonces? Está en el colegio o en la escuela y quizá ver que tus amiguitas, tus amiguitos, sí, como que su mamá estaba. Porque yo quiero entender como si para ti fue algo normal crecer así y ya, o si hubo un proceso que sanar de, mira, aquí pasó esto, Ujú. pues no nos ha hecho falta, pero pasó esto y nada, a seguir para adelante. Mi vida fue muy normal. Ok. O sea, yo sabía que yo tenía a mi papá y tenía a mi abuela, mis abuelas. Entonces yo como que no me preocupaba. Hasta los 15 años más o menos. Fue que yo como que tuve ese choque emocional Sí. de que tuve el primer periodo, de que tenía cambios en mí, de que mis amigas hablaban de sus madres, de que, por ejemplo, yo salía, pero papi no estaba muy necesariamente pendiente. Yo pensaba, resulta que no era que él no estaba pendiente, era que él confiaba demasiado en mí. Entonces, es como que yo sí veía que mis amigas sí decían, ah, no, que mi mamá, no sé qué, pero yo tampoco vivía frustrada por Sí. eso. Pasaban momentos en los que yo decía, concho, le sería chévere tener a una mamá, tú sabes. Luego que, donde yo vi eso más directo que como que me afectaba un poco fue cuando mi papá se casó. Cuando papi se casó, mi mamá, que adoro, tenía un hijo. Ok. Entonces ella vino con su hijo. Pero ahí yo no lo sentí tanto. Yo lo sentí cuando ellos tuvieron una hija. Ok. Sí, que ya no eran los tuyos y los míos, o Y el ya yo tuyo y no la era... mía, sino el de nosotros o la de Ajá. nosotros. Entonces, ya ahí sí yo tenía como... Tuve que sanar, eso fue un proceso, Ok. porque yo, como que loco, aceptar que había otra niña, ya yo no era la única hija de mi papá, y digamos que a mí me tocó lo peor. Me tocó lo mejor, Ujú. pero me tocó lo peor. Me tocó el papá que tuvo que aprender cosas porque tuvo una hija a los 15 Sí. años. Me tocó el papá que no pudo ir a la universidad y que tuvo que echar para adelante. Me tocó el papá que andaba en un carro, un Toyota que se andaba cayendo. O sea, ese fue el que a mí me tocó. Ahora a mi hermana le toca todo, tú ves. Pero a mí Ojalá me mi tocó... hermanito esté oyendo Sí, esto. me tocó el papá que me dijo, a los 18 años, tú vas a entrar a la universidad, pero tú tienes que ver cómo tú te la vas a pagar. Sí, Porque yo no tengo para pagarte la universidad. sí. Aunque mi papá estaba siempre ahí, pero no teníamos la posibilidad económica para que papi me dijera, mira, yo te voy a pagar la universidad. Sí, sí. Yo me fui a la UAS a estudiar periodismo por accidente, porque yo quería estudiar hotelería, pero no había cuarto para pagar PEC. Entonces, ni modo, había que coger eso. Entonces, papi siempre fue muy presente. Ahora, estuvo ahí siempre, en todo momento. Yo no te puedo decir en ningún momento que papi no estuvo. Quizá la única cosa que faltaron fueron económicas, pero eso se fue recuperando y Claro. ahora ya eso no importa. Entonces, sí, yo tuve esos momentos en que yo decía, conchole, sí, yo quisiera como que mi mamá. Pero después como que ya eso pasó, mi mamá, que no me gusta usar la palabra madrastra, pero ella ha ocupado ese lugar de la mamá que no me parió, pero que es full conmigo. O sea, yo soy una madre de sus hijos y yo Sí. no lo dudo. Entonces como que ya eso no es algo que temí. Y cuando nació Aidan, entonces como que ahí yo terminé de curar. Claro. Yo dije, ok, todo eso que faltó, yo lo doy de más. Qué chulo. Y ya, o sea, como que... Qué chulería. Pero entonces, tú eres la... Yo creo que tú puedes ser como la imagen de cuando la gente dice de romper los círculos. Esa eres tú. Porque quizá todavía con el esfuerzo de tu papá, si tú te pones a pensar en las carencias económicas, Sí. en el no tener una figura materna en el hogar constantemente, tú sola, porque eran tú y tu papá solos en algún momento. O sea, era como una apuesta o sea, si cualquiera desde afuera mira y dice, bueno, hay que apostar
si Miosotti le va a ir bien en la vida. Ah, no, eso, o esos cómo, o qué va a comentarios pasar. surgían. O sea, el que hace una apuesta, la mayoría hubiese apostado de, bueno, está difícil. A que no iba a funcionar. Está difícil. Sí, claro. Y de hecho, los pocos comentarios que quizás yo recibía de mi familia, del lado de mi madre biológica, eran toda esa expectativa que yo no sé, yo iba a tener, tú eres muchacho a los 15. Y al contrario, yo decía, yo tuve muchos novios, pero yo decía, me votaban todos, pues yo decía, viejo, yo no me voy a acostar contigo, que yo no voy a salir preñada, yo voy a tener relaciones sexuales cuando yo me case. Porque yo le tenía, así? Sí, así fue. Yo le tenía más miedo que el carajo a salir embarazada, porque yo decía, es que yo no puedo salir embarazada, porque yo tengo que terminar la universidad. O sea, y yo no puedo repetir, o sea, el tener el ejemplo de lo que le pasó a mi papá, Sí. me decía a mí que eso era lo que yo no tenía que hacer. Ahí hay un tema de que genuinamente también es cómo... Esto puede ser genética, esto puede ser quizá el entorno, pero de cómo tú tomas las cosas. Ujú. Porque tú viste lo que pasó y dijiste, ok, yo no quiero esto, yo tengo que hacer todo lo posible para que esto no sea lo que me pase a mí. ¿Y que yo controlo? Bueno, No me acuesto con nadie. exacto. Fácil. Yo lo iba a decir de una forma más llana. No me acuesto con... Es que yo lo pero veía así. no, ya, o sea, ¿cómo yo lo controlo? No me acuesto con nadie, entonces ya. Yo veía a todas mis compañeras del colegio, yo estamos en bachillerato. Todas mis compañeras del colegio, eso era lo normal. De hecho, en cuarto, creo que como dos compañeras salieron embarazadas, las otras tenían novio y tenían intimidad con sus novios. Y yo era como que sí, yo sabía, pero no me interesaba. Wow. O sea, no, porque que no, eso no iba a interrumpir mi vida. Claro. Entonces, para seguirte contando, porque empezamos hablando de la importancia de la resiliencia, ¿verdad? Sí. de la Después, resiliencia. como nosotros somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, seguimos mormón y mi papá me mata. Sí, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque ya no se dice así, o sea, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Y por qué no se...? O sea, ¿qué pasó Porque la que iglesia- hubo un rebranding? Bueno, porque realmente la iglesia no debía llamarse la Iglesia de los Mormones, porque es la Iglesia de Jesucristo, no de los mormones. Ok. Pero ¿y No de mormón, que es un profeta. Entonces, no vamos a entrar en materia cristiana, porque eso es largo. ¿Por qué no? Pero espérate, pues ¿a ti estamos te hablando de están esperando? resiliencia. ¿Te están esperando? No, espérate, Ok. para no distorsionar la historia. Dime. Entonces, mi papá sí se fue por un tiempo, cuando yo estaba pequeña, pues papi se fue de misionero por 2 años y yo me quedé con mi abuela. Ok. Entonces, ahí lo que te iba a contar, bueno, pasaron los años, ya mi papá se casó, tuvimos hijos, vivimos felices. Cuando yo tenía como 20 años, yo me enamoré de un chamaquito. Ujú. Usé la palabra chamaquito, ay Dios. Pero me enamoré, Bien. venía oyendo No, no, un muchacho. programa raro ahí que Está estaban bien. hablando cosas raras. Bueno, me enamoré de un muchacho y cuando me enamoré de él, locamente, ciegamente enamorada, me casé con él a los 22. A los 21. Ok. Pero a los 6 meses nos divorciamos. Porque Ok. resulta que el pan era gay. Estamos hablando de resiliencia y como vamos a hablar de ¿Perdón? resiliencia, yo te estoy contando. Coño, Miosotti escribe un libro. Y sí, yo estoy en eso casi. No, mentira, nunca me ha pasado por la mente, pero sí, yo debería. Por eso te dije ahorita que yo era la resiliencia. Wow. Entonces, a los 6 meses nos divorciamos. El amor nunca se consumó. O sea, yo estaba virgen todavía. Menos de 6 meses. Nos O sea que, divorciamos. espérate. Se Nos casaron. casamos pasaron y 6 estábamos meses. juntos, pero yo nunca había estado con nadie. Ok. Entonces, yo no sabía si era que yo... Si eso había, o sea, tú no sabías si habías Yo no tenido sabía, intimidad. exacto. Ok, tú no sabías porque intimidad había. No Ajá. la intimidad no necesariamente Pero es yo no penetración. sabía qué era lo que había. Bien, hasta después. Hasta después. Hasta que te topaste Hasta con- después. Bueno, por el con punto uno que es no que... era gay. Sí, no, exacto. Entonces, estuve con esa persona. Tuvimos 2 años de novio, pero él estaba en la misión. Yo lo esperé. Era besito, no pasaba nada. Por el tema cristiano tampoco... Tú sabes, Sí. entonces todo era normal hasta que, ¿verdad? Los demonios de la carne estaban controlados. Exacto. Entonces, cuando pasó eso, bueno, pues nada, yo volví a casa de mi mamá y mi papá un tiempo, tomé terapia y ahí fue como que yo florecí, se llama, dice la Ok. palabra. Ahí fue que yo terminé la universidad, pues yo no había terminado la universidad. Terminé la universidad, empecé a trabajar en medios, empecé a trabajar en otras cosas, empecé a interesarme por otras cosas, Ok. empecé a viajar, o sea, como que... Ok, esto pasó, pero yo no me voy a trancar en mi casa a deprimirme. Claro, yo tuve un tiempo deprimido, obviamente, porque, ¿verdad? No, es que tú tienes que explicarme cómo llegaron a esa conclusión. ¿Cómo llegamos? Sí, o sea, Bueno, si mira, él- a mí no me gusta hablar mucho de eso porque... Porque no es una historia no, tuya porque no es una solamente. historia mía solamente y esa Claro. persona falleció. Ah, conchole. No, pues ya Sí, yo no quiero ni seguir preguntando. Y esa persona se suicidó al año, Yeah. más o menos.
Entonces, por eso yo no hablo del tema. Hay gente que me conoce en Instagram y lo sabe, porque yo no es un secreto. Pero por respeto quizás a su familia o a gente Claro. que yo no toco el tema. No, o sea, pues no no lo hablo de eso. toquemos, pues no lo toquemos. Entonces, No, esa persona falleció. Sí, sí, voy a aprovechar que hiciste ese comentario del desenlace de la vida de esa persona para decirle a la gente, que a quien sea que esté escuchando, que si está pasando por una situación similar, que busque con quién hablar, que no solamente hable con sus amistades más cercanas ni con su familia, sino que también busque ayuda de un especialista. Y que yo le aseguro a cualquier persona que se sienta que sus padres, que su familia, que la gente que lo quiere de verdad va a rechazarlo por atraerse a una persona, por sentirse atraído a una persona del mismo sexo, yo te aseguro que probablemente van a vivir un camino de aprendizaje juntos y que quienes te quieren y te aman de verdad van a estar ahí para ti y van a acompañarte siempre, de una manera en la que van a ir aprendiendo juntos todos. Así que busca con quién acompañarte y no tomes esa salida. Bueno, pues te cuento. Resulta que yo entré en un estado de soy homofóbica. No quiero saber de nadie que sea gay, ni LGTB, ¿Entraste en ese estado en aquel momento por o te esa sientes situación. así No, todavía? en ese momento. Ok. Y yo yo tomé terapia, o sea, mi familia me ayudó muchísimo, mi familia estuvo ahí presente. Mi primer trabajo, entonces mi jefe era homosexual. Okay. O de la comunidad, me gusta decir, porque como, Sí, no porque sé, exacto. era de la comunidad. Entonces, esa fue mi terapia. Ese pana fue mi terapia, más que la psicóloga a la que yo iba. Y el mundo da tantas puertas que ya yo no soy eso, que mi socio es gay. Ok. Johan. Sí, o sea, sí. públicamente, mi socio es gay y yo me rodeo de muchas personas de la comunidad. Y, ok, tú en tu mundo y yo en el mío, yo te respeto. Eso que pasó, bueno, yo no le aconsejaría a nadie que sienta que tiene alguna inclinación por alguien de su mismo sexo, que tenga una relación que involucre un tercero. Porque yo, digamos que yo no sé, yo soy de hierro, porque eso no destruyó mi vida. O sea, mi familia estuvo ahí para que eso no pasara. Y eso no es algo extraño. No. Lastimosamente, eso no es algo extraño. Y mira, Pero sé de gente que eso le ha destruido la vida. O sea, claro. y nada, simplemente, bueno, yo terminé la universidad, empecé a trabajar en medios, luego de eso fue como que empezaron mis mejores momentos. Okay. Como a los 2 años de eso, conocí a Luis, tenemos 8 años juntos, y lo demás historia. Entonces, estamos hablando de resiliencia. Sí. El tercer aspecto por el cual yo te conté 2 cosas importantes. Bueno, cuando iba a tener a Aidan, me dio una eclampsia posparto. ¿Qué es una eclampsia posparto? Te sube la presión a 240 luego del parto. Pero la mía fue más grave porque entonces me dio un prederrame cerebral. O sea, del 1% de las mujeres, de 1 millón de mujeres a una le da eso, me dio a mí. Y yo estuve 1 mes en intensivo. O sea, yo literalmente me desconecté del mundo. Se me murieron algunas neuronas en ese momento. Perdí la visión del ojo izquierdo, perdí la memoria a corto plazo. La recuperación fue más o menos de 7 meses. En esos 7 meses yo la única cosa que hice fue darle teta a mi hijo. Y ya, o sea, me tenía que hacer todo y yo podía dejar eso ahí. Yo al rato ni me acordaba, pero de mi hijo sí. Wow. Entonces... O sea, espérate. Tú tuviste en un momento en el que tú no... O sea, incluso, lo acabas de decir. Lo que pasa es que yo estoy... My mind is blown. Tú me volaste la cabeza. Porque yo me creo, bueno, que pues cuando nada. yo te estoy diciendo, te Tú digo me más dijiste, cosas bueno, graves. salí de esta relación que yo no sabía. Él parece que no sabía, no sé, nada. Y entonces me dice, no, y me pasó esto, y perdí la memoria a corto plazo, y me morí en un momento, pero ¿y para dónde que vamos? O sea, tú sí recordabas como que el proceso de la lactancia y del parto. Ajá. Y yo me acordaba, por ejemplo, a la hora que yo le tenía que dar el seno a Aidan. El instinto materno es una cosa maravillosa. Y yo duré 1 mes en intensivo. En ese mes yo no le di el seno a mi hijo, se lo dio a una amiga. Eso es animal. El seno se lo dio a una amiga. Ella iba y le daba el seno a Aidan, porque ella había dado a luz recientemente también. Y cuando yo llegué a casa, yo empecé a darle el seno a Aidan al mes de haber nacido. Y la leche fluyó. Y yo fui mamá de teta por 1 año y pico. Porque yo quería eso. Y yo creo que eso es el amor. Porque... yo conocí el amor cuando tuve a mi hijo. Eso no es un cliché, eso es real. Sí. Y nada, o sea, todo súper bien.
todo eso que yo te conté siempre pasaba en abril. Yo siempre relajo con mi mamá y le digo, loca, yo tengo la maldición de abril. Yo cada abril estoy asustada que no sé lo que va a pasar. Después que Aidan nació, todos los abriles han sido muy lindos. Porque Aidan nació fue en el milagro abril. de abril. Y después de eso, como que ya no ha pasado nada más. No te voy a contar nada más. O sea, Ya no hay ok. nada malo. Ya, todo ha sido Wow. muy bueno No, después ya, de es que eso. o sea, ya, yo creo que yo no sé ni cómo seguir esta conversación. De verdad, tú me has volado la cabeza. Mira, y qué chulo, porque igual, quién sabe cuánta gente empieza en una relación de amistad como tú y yo, y sin conocernos, sin conocer la historia detrás de por qué tú eres como eres. Genial ese Ese vehículo que pasó sonido en ese ahí. momento. Sin conocer la historia que te hace ser como tú eres, porque al final todo eso que te ha pasado es lo que te hace ser la persona que tú eres hoy. Ujú. Y o sea, de verdad, que yo estoy ¿De qué como tal con no la era la cabeza entrevista que yo iba a volado. hacer? No. Y al final a mí lo que me gusta es que mi excusa de cuando pasan estas situaciones, que recuerden que yo no hago entrevistas, estos son conversaciones. O sea, que me puedo quedar anonadado. Pero yo nunca, o sea, y a propósito de que tú dices eso, yo nunca me había quedado, creo, si alguien de la gente que escucha el podcast desde hace mucho me puede decir, pero yo creo que nunca me había quedado así. O sea, sin palabras, sin saber para dónde coger, sin saber para dónde moverme, ni mucho menos. Porque yo no sabía de tu historia y no me la Y conocía. eso que yo me volé varios pedazos, porque verdad, no vamos a durar 30 años de historia Podemos aquí. hablar todo, espérate. Yo te conté lo muy importante. Algo que yo sí quiero entender, ojo, no es por relajar, aunque se bromea mucho con todo. Con todo se relaja y yo sé que tú entiendes muy bien el humor. Pero, por qué antes se le decía entonces mormones a la gente a los feligreses, se puede decir, Ujú. que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Por qué se le decía mormones antes y por qué entonces ahora el esfuerzo o el rebranding, por llamarle de alguna forma, Mercadológicamente. sí que están haciendo? A ver, porque la iglesia es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Sí, Biblia dice que la iglesia que no lleva su nombre no es de él. Entonces, de manera errónea se usaba el nombre de los mormones y la misma iglesia lo fue asumiendo porque la gente lo entendía más fácil. claro. Hasta que un nuevo líder se dio cuenta y dijo, no, pero es que no podemos. O sea, no podemos decirle a la iglesia como la gente le dice. Tenemos que explicarle a la gente cómo se llama la iglesia. Ok. Entonces, básicamente eso. Siempre se ha llamado de la misma manera. Eso Sí. es lo que incluso nosotros los miembros de la iglesia la utilizábamos de manera incorrecta. O sea, fue simplemente eso. Ok. ¿Y el término mormón de dónde viene? De un qué viene? profeta que se llamaba Mormón. Nosotros creemos que aparte de los profetas Te de la escucho. Biblia, Voy a resetear la cámara, pero te escucho. ajá, Puedes seguir nosotros hablando. creemos que aparte de los profetas de la Biblia hay otros profetas de esta dispensación que tuvieron una participación importante en la restauración del Evangelio. Entonces, Mormón fue un profeta. Y Ok. nosotros tenemos un libro que es otro testamento de Jesucristo que se llama el libro de Mormón. Ok. Entonces, mucha gente malinterpretaba y decía, no, ustedes son de Mormón, entonces ustedes no creen en Dios. Y si Ok. creemos en Dios, si creemos en Jesucristo, si creemos en el Espíritu, creemos en la Trinidad y todo eso. Pero había como un mal concepto. Ok. Entonces, dentro de de nuevo, desde mi desconocimiento, por llamarle de alguna forma, dentro de las corrientes religiosas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días va más de la mano con el catolicismo que con la corriente evangélica. No, tiene su propia ¿O doctrina. tiene su propia doctrina? Son diferentes, pero creemos en la Trinidad. Y Te lo digo por eso, porque yo creo que en la creo iglesia que los evangélica católicos no no es- creen en la Trinidad. Sí, Creo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ok. Sí. 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 Ah, bueno, no sé, De eso pero recuerdo de la comunidad. no sé, pero o sea, tenemos como nuestra propia identidad, la verdad. Ok. Pero basado en la Biblia y en la misma historia que todo el mundo conoce, que Jesucristo nació, creció, murió, resucitó y todo eso. Y creemos que vuelve, no como la gente de Medio Oriente, que él vino ya. Sí, Nosotros no creemos que él Bueno, vino. la gente en Medio Oriente, que no todo en Medio Oriente, no todo el mundo en Bueno, Medio pero Oriente, digo pero como sí. Afganistán, Pakistán, Sí, o que sea, son el Islam. el Islam, que es su libro principal es el Corán. Entonces Sí. ellos creen que Cristo Que ya ya él vino vino. y que él fue un profeta, tú sabes. Entonces, una creencia un poquito diferente. Ok. Tú sabes que ahora hablando de eso, sería interesante encontrar una persona con quien habla del Corán para entenderlo. Sí, Porque- yo estaba estudiando el Corán
porque yo hice una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales, y entonces dentro de las cosas que estudiábamos, obviamente era la religión, pero de manera profunda. Y ahí leí un poco del Corán, es muy interesante, de hecho, algunas de las cosas que ellos creen, pero sí sería chulo como que debatir y hablar, porque a veces uno habla de otras culturas, de religiones, pero ni siquiera la conoce. Pero, y ni siquiera la religión o las religiones que la gente cree conocer, tampoco. O sea, tú sabes el tiempo que yo crecí escuchando a la gente decir, en la Biblia dice que cómo fue el trabajo, el hombre que trabaja. El trabajo dignifica al hombre. En ningún lado de la Biblia dice eso. Pero interpretan, es interpretación. Sí, pero el problema es la interpretación de muchísimas cosas. Todo el mundo interpreta como entiende. Es como la ley, tú la interpretas como tú quieres. Sí, tú la interpretas desde tu tribuna y desde cómo tú vives la vida. Yo tuve un debate con una amiga que escucha el podcast, que quiero muchísimo, si estás escuchando. No digo tu nombre porque yo no sé si a ti te interesa que la gente sepa que contigo fue el debate, pero te quiero mucho a ti y a tu familia. Una monja en un concurso, yo creo que británico, de The Voice o de Got Talent, no recuerdo, cantó Like a Virgin de Madonna. Ah, yo lo recuerdo. Eso se hizo viral. Eso se hizo viral. Cuando empezaba el término viral, eso se hizo viral. Y ella decía, no, porque... O sea, tuvimos un debate. Yo trabajaba... Eso fue un sábado en la tarde, porque en ese momento yo trabajaba en un lugar y esa semana me tocó trabajar ese sábado en la tarde. Y tuvimos un debate con ella y yo, que ella me decía, pero es que no, porque cómo es que tú representando a Dios y la iglesia y que no sé qué, eso no está bien. Y le digo yo, pero mira, tú lo ves así, pero yo desde fuera lo que veo es que ella, que yo no, o sea, yo no me considero de ninguna religión. Yo estoy bautizado como católico, yo me congregué por un tiempo, hice comunidad en una comunidad de una iglesia católica, pero no me considero, no me identifico genuinamente con ninguna religión. Yo tengo una forma muy agnóstica, yo creo que sería el término de creer, que podemos hablar de eso también. Pero yo le decía, como yo lo veo es una forma de ella hacerle entender a la gente que no ha sido tocada por Dios cómo se sintió cuando Dios la tocó y lo que hizo Dios en ella cuando la tocó. Yo creo que eso es una forma de llegarle a mucha gente que no le interesa, que no tienen un llamado hacia moverse a una iglesia a escuchar la palabra, de escuchar algo de la palabra. Y decía, pero espérate, déjame ver. Habrá gente que se burlará de lo que hizo la monja, pero hay mucha gente a la que le habrá tocado y dirá, wow, pero mira el talento que tiene esta señora, mira lo que ella me está queriendo decir, quizá a través de ella Dios me está hablando. Habrá gente que habrá dicho eso. Tuvimos ese debate y me hizo pensar en eso, ahora eso de que uno percibe las cosas y la interpreta según cómo uno vive. Tú sabes, yo tengo dos religiones. Una es la religión pura, religión, Sí. Y otra el medio ambiente. Sí. Entonces, para mí, yo lo defino así, como dos religiones. Y justo hoy yo estaba escribiendo un contenido y yo hice un video muy payaso con los Minions para explicar algo de una botella de agua y un termo de agua. Mucha gente se va a reír cuando yo lo comparta, pero seguro que le va a llegar el mensaje. Exacto. Entonces, yo creo que cada quien tiene manifestaciones de manera diferente. No hay un esquema que dice, no, porque para tú creer en Dios, para que Dios te toque tu corazón, tiene que venir un ángel, bajar y ponerte la mano ahí y tú sentir el espíritu. No, o sea, cada quien lo siente de manera diferente. Cuando para pertenecer a la comunidad a la que yo pertenecía, a Emmaús, que yo creo que es como muy reconocida también dentro del ambiente, había que hacer un retiro. Que yo a quien todavía a personas que no les interesa el tema espiritual, yo le recomendaría que lo hagan. Porque primero es un retiro en el que tú te desconectas de la tecnología. Yo vivo retirada en el monte. No, sí, eso es lo tuyo, otra cosa. Y lo comparto. Se supone que no se comparten cosas que se viven dentro del retiro, para que quien vaya a vivir la experiencia la viva genuinamente y la toca de la manera en la que nos toca a quienes lo hacemos. Pero yo sí di un testimonio en la iglesia cuando llegamos, en la iglesia de San Juan Bautista. Y yo decía que a través de alguna que Dios no te habla, Dios no se te aparece y te dice, yo soy Dios, vine a hablar contigo, con la voz de Morgan Freeman, por supuesto. Dios no te habla así, Dios te puede hablar a través de Myosotis, a través de mí, ojalá me utilice en algún momento de esa manera, a través de quien sea, incluso
incluso, que habrá personas que no le gustará esta idea, pero incluso a través de personas que no son religiosos. O sea, hay diferentes formas y a veces ni siquiera a través de la gente, a través de acciones te puede hablar. Yo di un testimonio de algo que me pasó, de eso como me sentí, que después que yo, o sea, si tú me preguntas hoy, ¿qué yo dije? Hoy no. Si tú me preguntabas 2 minutos después de yo haber terminado de hablar, ¿qué yo dije? Yo no sé lo que dije. Y había una cantidad de personas que me decían de lo bonito de mis palabras, de que qué bien que yo viví esa experiencia, que no sé qué. Y yo de verdad, yo no estoy diciendo que Dios habló a través de mí, que Dios me utilizó. Yo estoy diciendo cómo yo me sentí y lo que me pasó. Cada quien que saque sus conclusiones. No, De pero nuevo, que desde su tribuna. las expresiones espirituales son incluso hasta momentáneas. Hay cosas que pasan en un momento. Yo te voy a... Mi experiencia más reciente fue hace 3 años, cuando yo estaba en una cama en intensivo. O sea, todo el mundo iba y oraba. Todo el ¿Otra mundo cama estaba en orando. intensivo? No, o sea, esa vez, hace 3 años. Ah, ok. Ah, sí, lo de ella, perdón. Sí. Entonces todo el mundo oraba y cuando yo volví de mi letargo, todo el mundo me decía, yo oré tanto a Dios. Y, por ejemplo, tengo un muy buen amigo que hizo una promesa por mí donde la Virgen de la Altagracia. Yo no creo, o sea, yo no venero a la Virgen de la Altagracia. Yo sé que ella fue, no sé, yo no la venero ni nada. Creo que la Virgen María, porque creo que la Virgen es la misma con diferentes nombres. Sí, Yo sé que la Virgen de Guadalupe, la de Altagracia. Yo sé que creo la Virgen es María tuvo una participación importante en mis creencias, o sea, fue la madre de Jesús, pero yo no venero, no tengo un cuadro de la Virgen en mi casa, ni le rindo santo, ni tengo velas. Pero, ¿qué pasa? Él hizo una promesa por mi salud. Y más bien, yo debía un favor a él. Claro. Y él me dijo, yo hice una promesa, yo te tengo que llevar a Higüey, tenemos que ir a la basílica y tenemos que ir a comer en Higüey. ¿Y tú sabes qué? Yo me fui con él a la basílica, claro. Él hizo su oración y lloró y sintió el espíritu. Y te digo la verdad, hasta yo sentí el espíritu de agradecimiento a esa persona que había entendido que yo era tan importante en su vida como para orar por mí, a quien sea, no me importa, es su creencia. Exacto. Y en eso radica lo bello de la vida, en respetar a cada quien. Y fui, me comí la comida que estaba súper buena. Yo nunca había ido a la basílica, la conocí. Yo quiero conocerla, yo no he ido nunca. Y déjame decirte que esa persona, cada vez que hablamos, me dice, ay, mi niña, te bendigo, tatica la de Higüey, te bendigo a través de ella. Y yo, amén. Claro. Porque es su creencia. Claro. Yo no sé. Entonces tengo a mi abuela que vive en Utah, la mamá de mi mamá, que ella se cortó el pelo por una promesa para que yo me sanara. Ay, y lo vino a traer donde otra virgen que ella cree que es la Virgen de la Morenita en Santiago. Entonces yo he tenido que pagar toda esa promesa y al final yo respeto a cada quien con sus creencias, aunque yo no crea en eso. Claro. O aunque yo no piense, bueno, no sé, ellas creen y punto. ¿Tú sabes en qué yo creo? Firmemente. Primero, la ciencia de alguna más forma que quizá alguien que esté escuchando sepa, ha probado que nosotros estamos dentro de nuestra composición, hay energía. Uh-huh. La energía no se pierde, la energía se muda de un lugar a otro y se transmite. Entonces yo creo en la intención de las personas. En el karma. No, la verdad en eso yo no yo no sé ni qué el karma. No, yo creo en los chakras. No, tú dices como en esa energía positiva. Sí. En la intención de la gente. Mira a qué yo me refiero con la intención de la gente. La intención genuina de ese amigo tuyo de que tú te sanaras. La intención genuina de tu abuela de que tú te sanaras. Yo hago mucho la historia de mi abuela materna que yo, esto pudiera parecer hasta tonto, pero mi abuela, por ejemplo, hay un vehículo que yo tenía mucho tiempo por vender. ¿Todo bien? Sí, ok. Hay un vehículo que yo tenía mucho tiempo por vender, que tenía y no se vendía. Y ese día yo recuerdo... No me digas eso, que yo estoy vendiendo necesito que se venda. Bueno, pues atiende. Atención, mi abuela estoy vendiendo una jipeta. No, dale, ¿qué jipeta es? ¿Qué jipeta es? Es broma. Si me la deja como en 48 pagos, yo te la compro. No, gracias. Ah, pues no. Mi abuela, a mí me da mucha risa porque ella sabe que yo no creo en nada de eso. Pero yo me despierto y encuentro la guagua y veo como unas ramas en la guagua, como hoja. Y yo, ¿qué va? Te hizo un despojo. Le digo, mami, ¿qué? Yo veo como el vehículo. Y me dice, no, que le di una... ¿Y el qué? Porque lo dijo como para que yo...
No, que le di una pela con hoja de que si yo qué a la guagua y mandé a comprar un velón en tal sitio para prendérselo a la Virgen de que si yo quién, para que la guagua se venda. Miosote, Se vendió la guagua. ese día, me llamó una familia, una pareja de esposos de Santiago que querían ir a ver el vehículo. Al otro día vinieron y se fueron en el vehículo y me lo compraron. Yo no creo que fue por la pela que mi abuela le dio a la guagua con rama Pero de tu quién abuela sabe sí qué. cree. Pero yo creo en la intención que mi abuela tenía, De su buen sentimiento. en el buen sentimiento que mi abuela tenía de que eso pasara. Entonces yo creo en eso. Yo creo en la intención de la gente. En eso yo sí creo. Bueno, yo creo en Dios y yo creo que hay milagros. Yo creo en eso, o sea, pero cada quien cree en cosas diferentes y en eso radica lo lindo de la vida. En que tú creas algo, yo crea algo y todos nos respetemos y sepamos vivir con eso que creemos. Mi socio que es gay, Sí. de la comunidad, no sé, y yo soy mormona. Entonces, en nuestra tienda, escucha, en nuestra tienda no se vende café. Tú sabes que yo ahora estoy entendiendo. Yo te iba a decir, yo no sé cómo es que tú me caes tan bien y tú no bebes café. En mi tienda no se bebe café, no se vende, entonces, en la tienda, entonces, yo respeto su cosa gay, él respeta que yo no bebo Porque eso café. tiene que ver con La la religión. religión. ¿Por Ajá. qué? Nosotros no tomamos ninguna bebida que entendamos que puede alterar nuestro estado de ánimo. Y el café Y definitivamente. el café ¿no? definitivamente sí. Entonces, eso simplemente. Ok. Entonces, Pues tú no tomas alcohol tampoco. no, tampoco, no tomo alcohol. No vendemos alcohol tampoco. No. Nada yo de me alcohol. imagino, pero- Entonces, por lo que te favor. digo, ahí el ejemplo que te iba a dar, muchísima gente incluso me ha escrito por Instagram de que, mire, ¿cómo que tú eres mormón y tú eres socia de un pájaro? Porque la gente usa esos términos, Sí. tú sabes, y nosotros siempre relajamos mucho de que el gay, pero no gay, no decimos eso, decimos una palabra más fuerte, y la mormona. O por ejemplo, cuando trabajamos con agencias que nos dicen que no, porque yo soy prieta, morena, rizada y él es gay, entonces tú sabes, todos los Ay, estigmas Dios. sociales, Sí. y nosotros entre nosotros como que la gente está loca. Porque qué lindo es tú respetar como a cada quien. Exacto. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero tú pasas con tu vida lo que tú entiendes y te hagas feliz. Claro. Sí, o sea, es que para que las sociedades funcionen, esa es la forma de que las sociedades funcionen. Claro. Tú vives de una manera o eres de una forma y yo te respeto o tú crees en esto y yo no. Perfecto. Qué O sea, bueno. y ya. Mi abuelo dice, ¿tú sabes cómo me decían los cristianos en mi pueblo? Mi abuelo es de las gordas de Nagua. Yo, ¿cómo? Hermano. Y yo, ajá. ¿Y tú sabes cómo me decían los evangélicos? ¿Cómo? Hermano. ¿Y tú sabes cómo me decían los testigos de Jehová? ¿Cómo? Hermano. ¿Y los católicos? ¿Sabes cómo me decían? Yo, ¿cómo? Hermano. Ok. Y ¿tú sabes por qué? Y yo, ¿por qué, papi? Porque yo los respeto a todos. ¿Ya? O sea, la fórmula de vivir es esa. Mira, nadie va a tener problema conmigo porque yo, cada quien que sea como entienda. Yo, por ejemplo, no me saco la ceja, no me maquillo. Rara vez tú me vas a ver como con parafernalia y cosas porque yo no uso nada de eso. Todo mi cuarto yo me lo gasto en irme para el monte y de viaje. Entonces, cada quien es como es y punto. Y aún así he encontrado gente que me dice, ¿por qué tú no te maquillas? ¿Y por qué tú no usas tenis? O sea, porque es que hay cada cosa en la vida, pero yo he aprendido como que... No, y que tú te das cuenta cuando una gente parte de la curiosidad de como entender y gente que parte o sea, vieja, tú no me usas tenis. ¿Por qué tú O sea, tú no, pues te yo uso maquillas. zapatillas. Sí, De vez en cuando. pero que, o sea, eso. Mira, vamos a hablar de tu otra religión, entonces. Ah, la ¿Cómo otra. es que tú caes en... Bueno, tú sabes que yo hago la introducción, 40 minutos después te digo, que yo hago la introducción del episodio. ¿Con quién es que estoy hablando? No, que yo hago la introducción del episodio ya después de haber grabado contigo, para que la gente sepa lo que se va a encontrar. Pero tú eres directora y fundadora de la revista Tinglar. Ujú. Eres fundadora y copropietaria de Tinglar, la tienda. EcoStore. Tinglar Eco Store, exacto. Eres periodista, eres ambientalista, eres licenciada en comunicación y eres travel blogger, ¿verdad? Bueno, Sí, sí. sí, ok. Se pegó eso ahí. Sí. ¿Cómo es que tú encuentras el amor por el medio ambiente y si tiene que ver con el tema de viajar? Mira, eso empezó a los 15 años. Hace mucho, hace 15, pues yo tengo 30. Okay. Cuando yo empecé el colegio, bachillerato, yo estudié en el Politécnico Víctor Estrella Isla Perito. Y tú tenías la oportunidad de elegir ¿Eso en dos el INVI? carreras. Ajá, dos. ¿En el INVI? No, eso es en... ¿El Víctor Estrella no es en el INVI? No, Sí. eso es en... No. Frente al Estadio Quisqueya.
Ok, pero estoy hablando de disparate. En la Tiradentes. Entonces tú tenías la oportunidad de elegir los 2 últimos años con una carrera técnica. Entonces mi papá me dijo, tienes que estudiar contabilidad. Y yo le dije, ok, está bien, yo me voy a inscribir en contabilidad, pero mentira, porque a mí no me gustaba eso. Entonces yo quería estudiar hotelería y turismo. Okay. Entonces yo le dije, sí, está bien, yo me voy a inscribir en eso. Mentira, yo no me inscribí en eso. Yo me inscribí en hotelería. Y estudié hotelería y turismo como una carrera técnica. Papi se enteró un par de días antes de la graduación porque él lo que me decía, él sí notaba que había algo raro porque yo decía, que me tengo que comprar un traje de cocina. Que tengo que ir para el Capelas, que estoy haciendo la pasantía. Bueno, él entenderá que eran los números. Sí. No, que este fin de semana tenemos que hacer un scouting y que la pasantía en el aeropuerto por 3 meses. No, que cocinamos esto. No, que cocinamos tal cosa, que tengo que llevar mañana los instrumentos para cocinar y que tengo que comprarme esto, una manga, que voy a hacer un vino, no sé qué. Sí. Pero él nunca preguntó. Y me imagino de decirle, mira, realmente ese tenedor se pone de esta manera. Él nunca, exacto, porque yo estudiaba etiqueta y protocolo también. Yo soy técnico también. Exacto, entonces yo, aparte de eso, estudiaba técnico paralelo, etiqueta y protocolo, porque me dieron una beca. Entonces, todo eso escondida de mi papá. Ok. Papi se enteró días antes porque a mí me eligieron como estudiante meritoria. Y entonces él tenía que ir. Forma de sí, exacto. Entonces ahí se dio cuenta que yo no estudiaba ninguna contabilidad, que yo lo que estudiaba era hostelería y turismo. ¿Cómo fue esa conversación? No sé. Okay. No. Hasta el sol de hoy, después que me va bien, es que ya él no me lo reclama, pero él me lo reclamaba. Pero para ayudarlo, yo hice un técnico en contabilidad en Infotec. Para que no se sintiera mal. Sí, por 6 meses. Para que no se sintiera mal. ¿Tú y me ha ayudado. Aquí está. Me ha ayudado mucho en mi vida de negocio ahora. Entonces estudié hotelería y turismo a nivel técnico y entonces ahí empecé a tener ese contacto con la naturaleza, a viajar, a ir a hoteles como el Capella, que era el más famoso en aquel momento. ¿Tú lo recuerdas? Y era el Talanquera y era el de Barceló. Y era el de las pasantías. Ajá, el de la pasantía. ¿Eran en el Capella o en el Lina? Sí, y entonces yo hice mi pasantía en el aeropuerto por 3 meses. Entonces ahí empezó todo, como de una manera sin buscarlo. Yo quería estudiar administración hotelera en la universidad, pero no podía porque papi estaba muy molesto y no tenía cuarto. Entonces yo fui a la UAS y dije, mire, usted tiene una materia aquí que nada más sea leyendo, porque a mí no me gusta, a mí nada más me gusta la historia y leer, no me gusta nada de números. Soy alérgica a los números. Y me dijo, bueno, aquí está comunicación. Digo, ya, pues, anóteme ahí entonces. Y así fue como yo empecé a estudiar comunicación en la UAS, porque entonces, como papi no me quería, no es que no me quería pagar la carrera que yo quería, pero tampoco tenía el cuarto. Tampoco podía pagarla. Un amigo me dijo, mira, que yo me voy a inscribir en la universidad pública. Yo no me voy a de la UAS que había huelga. Yo, ay, Dios mío, yo voy a ir para allá. Sí. Pero había que estudiar en algún lado. Y llegué a la UAS y entonces estudié, terminé la carrera en 3 años. Y entonces... ¿Solamente estudiando? Yo estudiaba, no, y yo empecé a trabajar al año. Trabajaba en Chili's, Blue Mall. Wow. Y yo trabajaba de 7 de la noche a 12 de la noche, un part-time, y yo iba a la universidad a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. O sea, yo no me estudiaba y trabajaba, yo no hacía más nada. Wow. Porque también yo decía que me tenía que ahorrar los cuartos para comprarme el carro. Porque tenía que viajar, tú sabes. Sí. Entonces ahí empecé a trabajar y paralelo a eso, yo... de alguna manera súper extraña, me llegó una oportunidad de trabajar para Panasonic Latinoamérica teniendo 19 años. Okay. Yo no había terminado la universidad y me contrataron a mí yo estaba estudiando comunicación y ellos me contrataron para algo de servicio y comunicación y trabajaba para Panasonic Latinoamérica en Panamá, desde República Dominicana. Okay. Ajá. Y estaba en la universidad, ahí se dio la oportunidad de una pasantía de la universidad en Telesistema. Okay. Me contrataron. Yo fui y me contrataron para... Telesistema, para quienes Canal escuchan 11. Que no están en República Dominicana, Telesistema es un canal de televisión. Que era muy importante. Sí, no sé, no veo televisión ya, pero en su momento era muy importante. Y me contrataron para la pasantía de 3 meses, pero yo fui muy buena y me contrataron para un programa de fin de semana por 1 año, que ellos tienen, que se llama Periodista por 1 año, que tú te formas y te pagan y tú trabajas en televisión y todo. Bueno. Entonces yo estaba en Panasonic de lunes a viernes y estaba en Telesistema los fines de semana. Y ahí terminé la universidad, me fui de vacaciones de la universidad y se abrió ahí Antena Latina, N7, y me llamó la muchacha el día de mi graduación de la universidad, 2013. Mira, para que tú venga una entrevista que te vamos... Yo le dije, mira, yo voy de camino a Samaná. Si tú me esperas el lunes, yo voy.
Oye. Cuando yo volví el lunes me dijeron, sí, venga a la entrevista. Y me contrataron, empecé a trabajar y entonces ahí empecé como periodista a trabajar. Sí. Pero a mí lo que me gustaba era mi asunto de naturaleza y medio ambiente. Pero ¿cuándo es que entonces tú te das cuenta que eso es lo que Desde te gusta? Siempre, o sea, desde el colegio. Pero no pude estudiar lo que yo quería, claro, que era trabajar, certificarme para trabajar con la naturaleza. No pude. Okay. Entonces ahí yo dije, ok, pero entonces si ya yo estudié comunicación y se me da muy bien de manera innata, parece que eso nació conmigo, porque en el colegio también yo era la que hacía la maestría de ceremonia. Yo creo eso. Yo creo que hay cosas que hay talentos o virtudes que la vida o Dios te dan, sí, y es tu responsabilidad si tú los pules, sí, o no. Pues así fue, y entonces yo dije, ok, pero entonces si yo no puedo trabajar en la técnica como yo quiero, déjame ver qué yo puedo hacer de la comunicación. Y ahí empecé a hacer yo cubría justicia, o sea, sí, yo soy una dura, yo te entiendo todo. Sí. Entonces yo cubría justicia y cubría política en Palacio, pero mi pasión era aquella. Y yo hacía reportajes sobre denuncias ambientales y trabajaba en temas ambientales como periodista. Entonces se dio la oportunidad en 2015 de participar en un concurso de periodismo para cambio climático con la cooperación alemana, justamente. Ah, qué bien. Y yo gané el concurso y el premio era ir a París, a la COP21. Wow. Donde se firmó el histórico Acuerdo de París. Y cuando yo llegué a París, que fue mi primer viaje fuera de República Dominicana, sí, a París, acababa de pasar el atentado. Eso fue, yo tenía 25 ya. ¿Cuál? El atentado de Charlie Hebdo. Exacto, porque en París hubo un atentado terrorista. Charlie Hebdo. Sí, ajá. Sí. Y yo me fui a París 3 días después. Charlie, ese es el del caricaturista del periódico famoso que habla... Que fue en la Rambla, que mataron a muchísimas personas. Sí. 2017, 18, 19, 20, 21, no, antes, no me acuerdo. Estoy mal de fecha. Vamos, lo buscamos. El punto es que yo me fui a París y yo vi otro mundo. Y ahí fue que yo empecé como directamente a vincularme más con todo y a cambiar la forma en la que yo vivía la vida, o sea, mi estilo de vida, todo eso, que allá estábamos años luz, que yo, 2015, allá había que esos zafacones, 7 zafacones abajo, yo dije, ¿qué es esto? Eso allá no hay. Sí. Que el supermercado que compra granel, yo estaba viendo un mundo nuevo, totalmente. Y cuando yo llegué a República Dominicana, yo dije, ¿por qué yo no puedo seguir viviendo la vida que yo vivo? O sea, yo tengo que cambiar. Claro. Y empecé a hacer cosas, empecé a trabajar en mí, en la forma en la que yo vivía, empecé a involucrarme con fundaciones, con otras instituciones, a ver qué yo podía hacer en términos ambientales. Y empecé, producto del concurso, entonces me contrataron del Consejo Nacional para Cambio Climático, que era quien tenía el proyecto con la cooperación alemana. Entonces ahí empecé a trabajar en el área de comunicación, pero poquito a poco me fui pasando al área técnica, manejando los temas ambientales y turismo, porque yo era técnico, o sea, vine el técnico. Tema más operativo. Exacto, y me fui más a lo técnico, pero en el área de turismo. Y ahí yo sentía que estaba haciendo lo que yo quería. Y ahí tú sentías que estaba empezando a llegar al lugar donde para el que tú te estabas preparando. Tú sabes que hay algo que tú dijiste que me gusta mucho, y es bueno no dejarlo pasar. Es que cuando tú llegaste de París, después de ver toda esa experiencia, tú te concentraste en lo que tú podías hacer, lo que tú controlabas. Fíjate cómo tú dices, y cambié mi forma de vivir con muchas cosas. Y no, que hay mucha gente a veces que se quiere concentrar, quiere apostar a un cambio masivo sin empezar por lo que puede impactar directamente. Eso lo veo en lo que tú me estás diciendo ahora. Jake Kill habla mucho de eso en un TED Talk que tiene y en su libro también. Búsquenlo si yo no salgo en ese libro. Pues yo no sé si tú sabes. Yo no he llegado ahí. No he llegado ahí. Waking the Sleeping Giant. Búsquenlo porque además de hablar del papel de las industrias o del empresariado en el medio ambiente, desarrolla la historia de cómo nace Punta Cana, el principal destino turístico de República Dominicana. Tú sabes que yo voy a terminar la historia con eso, que para mí ha sido como lo más grande que me pasó, de la chamaquita que nació allá en el campo. Pues el punto es que en 2015 yo dije, no, espérate, que yo tengo que ver cómo yo puedo cambiar, qué hago. Y entonces empecé, y yo hacía mi labor de comunicación en el consejo, pero entonces yo trabajaba en la dirección técnica, yo colaboraba, o sea, no me pagaban por eso, pero yo lo hacía
con mucho amor lo que yo quería. Trabajé en la ley de cambio climático, trabajé en la ley de residuos sólidos, todo mi conocimiento técnico, porque yo quería hacerlo. Pero tú crees que no te pagaban económicamente, No, pero tú haciendo estabas currículum. cobrando, haciendo currículum, Claro, haciendo experiencia. claro, y ahí yo conocí a todas las personas con las cuales yo trabajo ahora en el sector ambiental. Ok. Entonces empecé a trabajar de ahí me fui del consejo 2 años después, 2017, 18, 3 años después. Y entonces empecé a trabajar en mis proyectos. Yo dije, ok, ya yo no puedo estar en una oficina del gobierno, vino la transición prácticamente. No, empezó la campaña y entonces había que vender un par de boletos. Y yo dije que no quería vender Eso boletos. no es lo mío. Yo dije, no voy a vender boletos. Eso fue en 2000. ¿Cuándo fueron las elecciones? ¿2020? 19. En el 2018 que empezó la campaña, había que vender un par de boletos porque mi jefe era de Lionel. Entonces yo dije, no voy a vender boletos. Yo me voy de aquí. Tengo que buscar la forma de irme. Entonces, yo tengo... Eso es campaña interna, claro. Sí, tú sabes. Sí, Entonces, tengo que buscar... Las elecciones fueron el 19... No, las elecciones fueron en el 20. El 20. Sí, fueron en el 20. Sí, pero desde No, el 2017 no, estábamos... mentira. ¿Fueron en el 19? Fueron en el 19. Ah, sí, es verdad. Pero desde el 17... No, del 17 estábamos en fue campaña. Campaña interna, claro. Ajá, entonces había que vender un par de boletos y yo no quería. Entonces me tuve que ir. Claro. Yo lancé la revista. Yo asumí ya, yo dije, ok, si la forma que yo tengo es utilizar la comunicación como una herramienta de conservación y educación, pues vamos a empezar por ahí que lo demás llega. Y ahí se me ocurre la idea de fundar Somos Tinclar, que es una agencia de ejecución de proyectos de medio ambiente y turismo con educación y comunicación como principal herramienta. Que hay una plataforma múltiple. Exacto, entonces ahí está la revista. La tienda siempre estuvo concebida, pero yo no podía en ese momento. Y la agencia también. Entonces empecé a trabajar en consultorías, me fui del consejo, me contrató la GIZ directamente como consultora. ¿La GIZ es? La Agencia de Cooperación Alemana. Esa que fue la que yo gané el premio. Sí, acuérdate que lo que pasa es que tú lo tiras y la GIZ, yo espérate. Ok, la Agencia de Cooperación. Yo no estoy tan Sí. al día con esos temas. Y entonces empecé a trabajar de consultora. O sea, yo me fui del consejo hoy con una mano adelante y otra atrás. Y yo tenía muchísimo trabajo al otro día. Y empecé entonces a desarrollar más la revista, a desarrollar más la parte de consultoría. Lo de Instagram se dio en París. Yo empecé a compartir mi experiencia documentando el proceso del Acuerdo de París. Okay. Documentando esa parte ambiental. Y entonces ahí empezaron yo empecé a publicar mi cosa de viaje. Yo viajaba antes, pues yo viajaba desde los 15 con el colegio, pero empecé a documentarlo en Instagram. Yo la verdad que no tenía como esa cosa de que yo quiero compartir mi experiencia de viaje. Eso no empezó con esa idea. Empezó realmente compartir lo que yo hacía mientras yo estaba viajando en cosas ambientales. Okay. Y así se fue dando. Que de hecho una cosa y la otra van como conectadas. Sí, exacto. sí. O sea, la forma en la que tú transmites también el tema de los viajes a través de Mío Explora. Mío Explorando. De Mío Explorando es enfocada en eso igual. Sí, o sea, que no se pierde. Pero lo que realmente yo estaba haciendo era que yo estaba haciendo un levantamiento en el río Mulito y de paso yo me quitaba la ropa de trabajar y me tenía el traje de baño abajo y me hacía una foto y hablaba del destino. Pero yo andaba trabajando en otra cosa. Y de hecho, sigue siendo así ahora. Claro. Estoy trabajando en un proyecto con la Fundación Plenitud, en la frontera, pero yo me hago una foto y hablo de tal cosa. Entonces, eso es. Y nada, así fue como todo empezó y todo fue como... Al final tuve que asumir la comunicación. No era mi pasión, pero bueno, una herramienta que yo tengo, entonces vamos a utilizarla para cosas buenas. Qué chulo. Y así se ha ido dando. Y ahora entonces abrimos la tienda el año pasado. Yo soy muy loca. Abrimos una tienda en una pandemia. Gracias. Pensábamos que íbamos a cerrar los 2 meses, ya tenemos un año casi. Y ha sido genial. Ya vamos a abrir una nueva sucursal. ¿Qué la gente encuentra en Tinglar? Yo recuerdo que te llamé una vez para papel reciclado. Ajá. Sí, es eso, como una tienda de papel reciclado. Sí, es una tienda enfocada en la preservación de la biodiversidad a través del consumo responsable. Tú encuentras productos al granel, nosotros tenemos un enfoque muy especial en el público viajero, que si tú te vas de viaje, tú tengas tu kit, tu vaso, tu termo, tu cuchara, tu tenedor, y que tú no uses plástico de un solo uso mientras tú estás viajando. Desde la tienda nosotros también tenemos una labor importante en educación porque tenemos un centro de acopio donde recibimos materiales que pueden ser reciclados. También vendemos o tenemos el plan de cubeta bocachi en la que tú puedes clasificar tu residuo en casa. Por ejemplo, en mi casa la basura es un
muchín. Espérate, la cubeta bocachi Es para lo orgánico. Ah, ok, Para exacto. compostar y hacer abono. Sí, por lo que eso te iba a decir, como para clasificar, como para compostar, exacto. Ajá, entonces nada va al vertedero y lo que sí se puede reciclar, pues se lleva al centro de acopio. Tenemos un acuerdo con una empresa que le entregamos todo eso y lo convierte en materia prima para otra cosa. Ok, espérate, para no perdernos eso. La gente, antes se hablaba mucho de reciclar. Pero ya de lo que yo siento, yo creo que la conversación gira más ahora porque reciclar... Reducir el consumo. Eso, de reducir el consumo y residuos, de evitar los residuos. Ya la conversación va más en torno a economía circular. Exacto, y que tú en vez de elegir el reciclaje, tú digas, ok, yo no voy a reciclar una funda si yo mejor lo que puedo hacer es comprar los vegetales a granel. Exacto. Entonces, básicamente eso, es un poco como cambiar la forma en la que nosotros vivimos. Yo el otro día estaba escribiendo un post de cómo yo hago para hacer mi compra. Yo voy a 5 lugares para hacer la compra. Pero no es que yo salgo, no me quedan lejos, yo hago unas rutas, salgo de Tinglar, paso por Superfresh, de Superfresh paso a La Sirena, de La Sirena paso al Merca, del Merca y así. Compro los detergentes en un lado para comprarlo a granel, que es mi tienda. Compro en Superfresh, compro la lechuga y los tomates que me lo venden a granel. Y así yo he ido identificando lugares. Pero tú sabes que eso no es... Para bien o para mal, el ser humano se mueve parte de la conveniencia para moverse. Sí, pero tú vas al salón, te sacas la ceja, haces cita para un depilate, haces cita para tu hacerte masaje. Entonces tú puedes hacer cita una mañana para tú ir al súper. Está perfecto. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Pero hablándole al que no entiende eso. No, ahora tú lo haces por internet y pide por ahí para si busca tu reguero funda. Eso es. Sí. Eso, exacto. Sí. Eso yo estoy clara. Opción. Eso es una opción porque hay mucha gente que... Lo que pasa es que hay que partir de eso. Yo estaba en el... No culpo a nadie, culpo al capitalismo. No, exacto. O sea, sí, no, yo sé que no. Yo sé que tú no. Yo sé que tú no. Y yo puedo decir esto, que Miosotti no es del tipo yo no de soy ambientalista que busca evangelizar. No. Y que busca... No es del tipo de ambientalista que se comporta como si fuese una fanática religiosa. Porque evangelizar no es malo. No. O sea, pero fanático sí. Exacto. Ser fanático sí. Entonces... yo estuve que fue la última vez que me tocó representar localmente a Iberoestar. Yo trabajaba para Iberoestar y ese fue el último evento que me tocó y que me hizo sentir muy bien porque era hablando de la iniciativa de Ola de Cambio en un congreso el tercer congreso de Ecología y Sostenibilidad de la Universidad Católica de Santo Domingo. Y el monseñor... monseñor, lo siento. Yo lo siento rector, más porque si tú crees que yo te voy a decir cuál es. No, yo no sé. Agripino. No, mira, muchacha. No, no el rector, sino uno que estuvo ahí, hizo una historia de un hombre que está buscando una llave en un lugar donde está oscuro, pero donde hay luz, y le preguntan, ¿ahí fue que se te cayó la llave? El tipo dice, no, pero que aquí es que está la luz. Y yo tomé un poquito de esa historia y decía... le dijimos, señor, voy a robarme un pedacito de su historia para conectarlo con esto. Ese hombre está buscando la llave ahí porque es el único sitio que hay luz. Porque los seres humanos, lamentablemente, nos movemos partiendo de la conveniencia. Ese es el único sitio en el que me conviene buscar porque es el más fácil, es el más práctico, es el que menos esfuerzo yo voy a tener que hacer para encontrar. Aunque la llave no esté ahí, aunque la llave se me haya caído 4 o 5 cuadras más para atrás o más para adelante. Entonces, hasta que... uno no encuentra, que yo creo que eso es una misión importante de poder hacer. Tú diste una solución súper fácil, que es el tema de hacerlo a través del celular. Todos esos sitios que tú mencionaste tienen servicio para hacerlo así. Es que la gente conecte con la idea de que lo que te afecta directamente, positiva o negativamente, de consumir demasiado plástico, no reducir los residuos, no buscar consumir, comer en sitios que tengan consumo responsable, de pesca responsable. Esta es la forma en la que te impacta directamente a ti. Que no está bien que se parta individualmente, pero la mayoría piensa así. La mayoría parte del individual. Pero creo que es un proceso. Porque yo te voy a decir una cosa. A mi papá, por ejemplo, nadie le dijo lo que yo sé. Yo se lo estoy diciendo ahora. Entonces, obviamente que yo voy a ser una generación mejor que él, mi hijo va a ser una generación mejor que yo. Claro. Porque la idea es esa, que
se vaya cambiando poco a poco. Pero mira que, para terminarte la historia de los estudios, o sea, al final no pude estudiar lo que yo quería, pero bueno, apareció en el camino la comunicación y eso ha sido genial. La comunicación me ha dado a mí todo lo que yo no tuve, o lo que no me imaginé que podía tener, y todo lo que yo no me imaginé que podía hacer. Pues en el 2020, cuando yo gané el Premio Nacional de la Juventud, en el Rengón Preservación de Recursos Naturales, me perdonan. yo dije, yo no voy a estudiar más ya, porque imagínate, yo no voy a estudiar y no sé qué. Mi amor, entonces me dieron una beca y ahí estoy yo, que estoy estudiando otra vez. ¿Qué estás estudiando? Ecología y gestión ambiental. Qué chulo. Entonces ahora sí estoy terminando de estudiar lo que quería, vinculado a lo que yo quiero, tú sabes, Full para poder, circle. exacto, y para poder como que certificar todo lo que yo he aprendido de manera empírica, porque todo esto fue de manera empírica con un técnico del bachillerato. Sí. Que si usted puede, ponga a su hijo en un técnico del bachillerato. Muchos amigos, mucha gente de mi generación vive del técnico del bachillerato. Bueno, yo entré, después de haber pasado una vida profesional de distintas industrias, yo entré al turismo y yo soy técnico en hotelería y turismo. Entonces, O sea que sí. básicamente eso y ya todo lo demás ha sido como que historia, o sea, ha sido como que el resultado de todo lo que hubo. Empezamos la conversación hablando de que no siempre yo fui feliz. Pero yo soy plenamente feliz. Muy raro que yo me deprima. Y cuando me deprimo es fácil salir porque nada de lo que ya pasó va a volver a pasar. Es que no me puede pasar nada que sea peor. Por favor. No, de verdad, es que ya. Más? No, ya. No hay nada ¿Qué que... más? No, es que no hay nada. Que se muera mi familia, bueno, por eso va a pasar. Todos Claro. vamos a morir. Entonces, nada más puede pasar. Yo no sé, yo no quiero ni No, como que hablar de maná, porque que no. yo creo que hicimos como full circle, como que cerramos el círculo desde la resiliencia y todo lo no tan bueno o lo malo que pasó. Y cómo tú fuiste superando eso hasta tú llegar al punto de que ahora, después de vieja, por decir de alguna manera, estoy estudiando lo que yo quería estudiar y estoy viviendo lo que quería vivir. Y honestamente, esta chamaquita que nació en Vallejuelo, un campo que tú ni conoces, en San Juan Yo de la no sé, Maguana, yo tú ni nunca he sabes dónde estado en queda eso. Vallejuelo. Bueno, yo he estado como un par de veces. Ahora, yo no quiero que esto suene arrogante, pero, Dilo, no importa. pero no va a sonar arrogante. yo soy una persona importante en República Dominicana. Yo estoy completamente de acuerdo. Y yo soy un referente en algo que yo no me imaginé que yo iba a hacer. O sea, yo. ¿Cómo pasó eso? Tú eres un referente en más cosas de las que tú te imaginas. Bueno, no sé, pero por lo menos en eso. Yo te lo digo. O sea, tú, de nuevo, me imagino cuando tú dices referente en algo de lo que no te imaginabas, en el tema de sostenibilidad. Sí. Pero estamos hablando, esto que empezamos hablando, yo no lo sabía. O sea, yo creo que tú puedes ser un referente para muchas niñas y niños que pueden verse, o adolescentes incluso, que pueden verse en una situación retadora y decir, pero ven acá, pero mi Osotti salió de esto y esto. Tú sabes O sea, que yo he sí. contado cositas, porque yo no cuento muchas cosas así en Instagram. Yo cuento un par de cositas de vez en cuando. Y yo hablo mucho de la pobreza, hablo mucho de cómo tú puedes cambiar tu círculo. Yo hablo mucho de eso. Y recuerdo que recientemente una muchacha me escribió en un post. Instagram me ha dado muchas cosas, pero tú sabes, si tú sabes usar la plataforma de manera adecuada, o sea, Claro. son geniales. Las redes sociales son más buenas que malas. Sí. Y una niña me escribió, yo estaba hablando de un hotel que me habían invitado, y ella me escribió, wow, qué felicidad tú que te puedes dar ese lujo. Y yo me tomé el tiempo para responder, porque yo esos comentarios los respondo. Y yo le dije, yo entré a su perfil, y yo vi que una joven tiene como 15 años, y yo le respondí, ella me dijo, mira, tú te des esa vida, en mi casa a veces no hay ni comida. Y yo fui a su perfil y vi todo, y le respondí el comentario, y le dije, yo también estuve en tu posición, y la persistencia, estudiar y saber dónde yo quería llegar, me sacó de esa situación en la que tú estás a la que yo estoy ahora. Esto no es un premio. Claro. Esto se ganó, esto fue fajado, esto fue estudiado. Hay mucha gente que podrá decir, bueno, que yo pasé la vida yo no sé de qué manera y ahora yo escribo canciones y soy rica. Yo no soy rica, pero yo vivo con las cosas que yo necesito. Mi riqueza es tener una casa de campaña y irme para el monte. Exacto. O sea, eso es lo que a mí me hace feliz. Tener la oportunidad de irte para el monte sin preocuparte de que Pero, no vas a dejar de pagar exacto, pero te puedo una decir responsabilidad. que yo me sentaba en una mesa con la gente muy importante de este país, por ejemplo, que se considera importante porque la importancia es muy relativa. Sí. Que tiene cuarto o que tiene influencia. Sí. Punto. O te pudiera decir, que yo hablo con el ministro por WhatsApp.
Hey, a mí él me devuelve la llamada y todo. O yo te pudiera decir, no, que yo... Bueno, o sea, yo he hecho muchas cosas en mi vida que de verdad yo no me lo imaginaba que yo iba a poder hacer. Porque estuviste preparada para cuando te fueron llegando las oportunidades, que no fue que te llegaron porque te llegaron. Te llegaron porque tú estabas afuera buscándolas y preparándote y asegurándote de estar lista. O sea que sí. Y te decía ahorita, cuando tú mencionaste a Jake, para mí el gol, así como que yo dije, cónchale, pero ¿y cómo fue que esto pasó? Cuando yo estoy leyendo el libro de Jake, que yo llego a la última página. Vamos acá. Búscalo, dale. Estamos hablando de Jake Hill, que es el vicepresidente de la fundación de Grupo mi Punta amigo Cana. que amo y adoro, que nació en cuna de oro, ¿verdad? Él y yo somos como... sí, como agua y aceite. Como agua y aceite. Y Jake, Háblamele míralo al tú, micrófono, míralo tú ahí, míralo tú. Y Y esa es la última página del libro. Dice, ahora yo no sé si deba leerlo. Si Sí, tú tienes que leerlo. No, sí, porque es una línea, eso no te va a revelar nada. Ok, The Dominican Republic, la República Dominicana está llena de héroes silenciosos trabajando, perdónenme que estoy traduciendo de Tradúcelo, inglés a español. Trabajando para salvar la isla y sus increíbles recursos naturales. Y menciona tengo una la reguilete de suerte, gente. exacto, tengo la suerte de llamar a estas personas, amigos y colaboradores. Entonces empieza a mencionar muchísima gente y dentro de esas personas dice aquí Myosotis Batista. Yo quiero que tú sepas que cuando yo leí eso, o sea, para mí, mira, me engranojo y me da como... Yo decía, pero que eso no puede ser posible. No, y no en un libro de cualquier persona. Exacto. En un libro de una de las personas más influyentes en el turismo de República Dominicana. Sí. O sea, de Jake Hill, que es mi amigo, con el que hago chiste por WhatsApp sobre los muchachos. Sí. Entonces, para mí eso fue como que, wow, que no sé ni cómo llamarle a eso, pero cuando yo veo ese giro de mis 30 años de mi vida, yo digo, es que simplemente cuando tú decides que tú quieres ser algo, no importa todo lo que pasa en el camino. A mí que nadie me diga, no, que yo no pude hacer tal cosa porque mi vida fue muy difícil, no me hable de eso, men. O sea, no me hable de eso, de difícil a mí no me yo. Lo diga. De difícil sé yo. Claro, a mí no me lo diga. Claro, cada quien tiene sus propios demonios con los que lidiar y por eso es que hemos repetido y he repetido tanto la palabra resiliencia en esta conversación. Hay tanta gente que se deprime por tan pocas cosas. Ojo, cada quien tiene derecho a deprimirse por lo que entienda, porque lo que para mí es grande, para ti no lo es. O viceversa. Yo cito mucho a Joe Rogan en este podcast porque de verdad que influye mucho en la forma de yo pensar en algunas cosas. Y él utiliza mucho un término que dice, lo más difícil que te ha pasado a ti en tu vida es lo más difícil que te ha pasado a ti en tu vida. Yo no sé, pero lo más difícil que me ha pasado a mí en mi vida es lo que yo conozco como lo más difícil que me ha pasado a mí en mi vida. Yo creo que eso se explica suena muy simple, pero yo creo que eso se explica por sí solo. Sí, y te hice tanto hincapié en Jake Hill puntualmente, a mí nadie me lo presentó. O sea, yo no llegué a ningún lado por influencia de nadie. Yo no soy hija de nadie. Yo no tengo el apellido de nadie. Él supo de mí porque supo. Exacto. Porque tu trabajo hizo que él supiera de ti. Entonces, señores, a veces queremos tener tanto reconocimiento, a veces queremos que todo el mundo nos viabilice las cosas, a veces vemos tan fácil llamar a fulano para que me consiga tal o cual cosa. Loco, tú puedes llegar. Tú puedes, o sea, tú puedes lograrlo sin necesidad de que nadie te abra ninguna puerta. Es más difícil. Sí, es verdad. Definitivamente. Pero no es imposible. Miren, si quieren escuchar cómo Myosotis hizo de la sostenibilidad además de su pasión y su religión, como ella le llama, ha podido hacer negocio también de la sostenibilidad. Yo voy a linkear el episodio del podcast de La Caja Amarilla, que es el podcast de Domex Courier, a quienes yo le brindo, los acompaño en ese proceso, que Myosotis habla con Sheila Lluvere sobre eso. Lo voy a linkear ahí. ¿Y dónde te puede seguir la gente mía? Yo tengo como 20 cuentas. No, mentira. Usted me puede encontrar en Mío Explorando. Ahí yo comparto más sobre cómo mi vida, documento experiencias de viaje, lo que hago en el proceso de hacer los trabajos de sostenibilidad, mi vida enseñando a mi hijo a ser ambientalista, tiene 3 años, Mío Explorando en Instagram. Pero tenemos 2 cuentas más. Revista Tinglar, que es donde compartimos informaciones turísticas, reportajes especializados sobre biodiversidad y turismo. Ahí usted no va a ver nada de lo que pasó hoy ni que fulano dijo, no hablamos de nada de eso.
Hablamos de cosas importantes así como de que puedo usar la copa menstrual teniendo el DIU, cosas así. Y está la cuenta de la tienda, Tinglar Eco Store. Ahí pues tenemos un mundo, hay un local comercial, está en el Vergel. Próximamente va a abrir otra sucursal donde les voy a contar más adelante. ¿No puedo decir? No, todavía no. Okay. Todavía es no. fuera de la ciudad. Estamos trabajando en eso. En el interior. Es en el interior, en un un lugar que turístico. amo. Si la gente que me conoce oye, sabe de una vez. Dónde es, claro. Entonces, Digo, quién sabe, quizá cuando salga el episodio ya sabe, pero nada. Es posible. Está bien, lo hablamos bueno, después. El punto es que, bueno, ahí usted nos puede encontrar en Tinglar Eco Store, estamos en las redes sociales, estamos en la web como www.tinglarecostore.com. También tenemos delivery, o sea, que usted puede pedir por delivery, igual que como usted pide por una plataforma. Y ahí usted puede encontrar todos los productos a granel, detergente, comestibles, cuidado personal, jabones y todo lo que usted puede imaginar, si se va de viaje, para la mochila, todo lo que usted necesita para que no use plástico de un solo uso. Y lo más importante es nuestro centro de acopio, donde puedes llevar tus reciclables. Exacto. Y ahí estamos hasta para hablar, para dar terapia y todo eso. Y para que la gente quizá entienda, quien vaya con curiosidad sobre temas de sostenibilidad, Miosotis siempre está disponible y dispuesta a hablar de este tema mío. Gracias de verdad por tu amistad y por tu apoyo siempre. Y a ustedes, si llegaron hasta aquí, compartan el episodio. Quiere decir que algo sacaron o por lo menos se entretuvieron y ya eso es provecho. Compartan el episodio y etiqueten a Miosotis en Mío Explorando. Dime. ¿Tú sabes qué? ¿Qué pasó? Cuando yo pensé que no podía pasar más nada, vino la pandemia. Tú sabes, tú ves que no faltó. Pero tú sabes qué? Todo lo que pasó antes fue lo que me ayudó a mí a sobrevivir en la pandemia. Todo el mundo estaba loqueteado y yo estaba chilling. Yo decía, no, porque yo me pasé un mes intensivo, esto no sabía nada. Esto no sabía nada. esto va a pasar. Y yo, mi amor, me la pasé haciendo casa de campaña en el techo de mi casa, cocinando todos los días y ya. Y creando cómo era que yo iba a trabajar después que pasara esto. Preparándote para el mejor momento. Y si tú me lo permites, quiero compartir con tu audiencia. Señores, la palabra resiliencia está de moda. No se oía hace un par de años, quizás se llamaba de otra manera, no sé. Los millennials la llamamos así, dice mi papá. Es esa capacidad que nosotros tenemos para afrontar las cosas. Trate de encontrar el equilibrio en su vida. Si lo que le da ese equilibrio es irse para el monte un fin de semana a caminar, encuéntrelo. Si es montar bicicleta, si es caminar, pero aprenda a estar con usted mismo. A mí me encanta estar conmigo. O sea, yo salgo conmigo, voy al cine conmigo, como conmigo. Y cuando usted logra ese equilibrio en su vida, todo puede pasar y no lo va a tumbar. Yo no voy a decir más nada después de eso. Nada, los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.